Bien, entonces en este video vamos a continuar con las técnicas de filtrado de una base de datos, pero utilizando algunas funciones que tenemos nosotros en la librería o el paquete dplyr, ¿no? Entonces, ese es el paquete donde están estas funciones, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar en el filtrado. Entonces vamos a compartir toda la pantalla y tenemos acá, bueno, ahí tenemos el entorno DR, no sé si ya lo pueden ver. Hola. Sí, sí, se mira en general. Bien, aquí tenemos, fíjense, tenemos en la consola, este es nuestro entorno, entonces ahora nosotros vamos a tenemos que abrir un script, el script de la anterior clase. Bueno, este es el grupo MAP 315, grupo N, entonces aquí estamos en la última. Bueno, hemos hecho toda una serie de procesos aquí, esto ya se ha explicado, ¿no? Bueno, hemos hecho tablas de contingencia utilizando eh, dos variables cualitativas, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos hecho entre especie, nombre común de especie, y categorías de posición de copa, ¿no? Entonces aquí en la tabla de contingencia, no nos olvidemos, por eso decimos que es una tabla de doble entrada. Por una parte vamos a tener una variable cualitativa en las filas y otra variable cualitativa en las columnas. Entonces, son dos variables que nosotros estamos incorporando ahí, ¿no? Bueno, y aquí también hicimos eso bueno, en este caso es en relación, ¿no? En relación, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto es en relación este, a calcular entonces a través de esta función proptable, ¿no? Pero nosotros vamos a calcular eso, vamos a calcular los porcentajes, ¿no? Los porcentajes. Y también hicimos que podemos hacer cálculos por filas, pero también colocando aquí el uno acá como un argumento, o por columnas, colocando el 2 acá como argumento. Bueno, esa es una cosa que lo hemos explicado ya en la anterior clase. Bueno, y lo que estamos haciendo justamente esto es el filtrado, ¿no? Entonces aquí tenemos la librería, hemos utilizado la librería dplyr y ahora estamos diciendo, a ver, esto es importante que nosotros podamos entender ahí. Lo que está seleccionado en términos más de procedimiento, podríamos decir lo que le estamos indicando al programa, ¿no? A esta librería dplyr, es que a partir, ¿no? Estamos haciendo una interpretación en realidad de las órdenes que le damos con todo lo que está ahí seleccionado. Le estamos diciendo a partir de un data frame que nosotros tenemos, que es el data frame Bosque-Bin, seleccionar, estamos diciendo seleccionar, ¿no? Seleccionar las variables, seleccionar una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Entonces, seleccionar la variable cualitativa posición de copa y la variable cuantitativa la medición del diámetro o la primera medición del diámetro, ¿no? Entonces, eso le estamos indicando ahí, ¿no? Luego le estamos indicando, ¿no? Acá, hasta ahí, que nos agrupe el cálculo, ¿no? O el filtrado, que nos realice el filtrado en función a las categorías de posición de copa. Entonces ahí el agrupado o el filtrado siempre tiene que ser una variable categórica, ¿no? Entonces ahí vamos a agrupar, yo puedo agrupar por especie, por categoría de posición de copa, por categoría de forma de copa, por categoría de infestación de lianas, etcétera, ¿no? Entonces estamos diciendo que agrupe por posición de copa y que nos dé un resumen, ¿no? Del promedio del diámetro, un resumen del promedio del diámetro en función a estas categorías de posición de copa y del número de árboles para cada una de estas categorías. Entonces nosotros podemos ver acá, posición de copa es la variable categoría que tiene cinco categorías, son números enteros, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos acá, ¿qué es lo que nos está calculando?
la media, porque aquí le hemos dicho la media aritmética. Entonces, la media aritmética del diámetro para la categoría 1 es 50.9 y tiene 17 árboles. Para la categoría 2 tenemos un promedio de 30.4 y tiene 58 árboles. Para la categoría 3 tenemos 23.7 y tenemos 49 árboles. Entonces, acá lo que tenemos que ver siempre es el mayor y el menor. Entonces, fíjense, el mayor es 50.9 y el menor es 16. Entonces, aquí está el más alto y aquí está el más bajo, ¿no? También que podemos ver que lo que nos está haciendo es calcular del mayor al menor. Entonces, vamos a tener el mayor promedio del diámetro que corresponde, hemos dicho, a la categoría 1 de posición de copa, ¿no? Con 50.9 centímetros de diámetro, ese es el promedio. Y el menor promedio corresponde a la categoría 5 de posición de copa con solamente 16 centímetros. Asimismo, en la categoría de posición de copa 2, entonces se encuentra la mayor abundancia. Fíjense acá, tenemos la mayor abundancia. 58 árboles están en la posición de copa número 2. En cambio, en la posición de copa 5, solamente se tienen 9 árboles. Siempre tiene que ver en la interpretación el mayor y el menor, ¿no? Aquí estamos diciendo lo mismo, ¿no? Pero aquí le estamos diciendo que nosotros a partir, bueno, esto podemos colocar, a partir de nuestro data frame bosque.bin, seleccionar ahora, ¿no? La variable cualitativa, forma de copa, y la variable cuantitativa, diámetro de la primera medición. Entonces, y agrupados en función a forma, a las categorías de forma de copa, y presentar un resumen de la media del diámetro y del número de árboles que se encuentra en cada una de estas categorías de forma de copa, ¿no? Entonces aquí tenemos 6 categorías de forma de copa y aquí también nos está diciendo una cosa importante, eso es un número entero, ¿no? Pero son, en este caso, categorías. La media, no, es un número, cuando dice aquí double, DBL es double o doble, entonces significa que aquí nos está dando valores de enteros y decimales, ¿no? Entonces eso significa que hay enteros y decimales con double. Entonces aquí tenemos también, ¿dónde va a estar? Está en 28 centímetros, ese es el mayor diámetro en cuanto al cálculo en función de las categorías de forma de copa, y el menor es 18.2 ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos 18.2 y tenemos, en función al número de árboles, tenemos que la categoría 3 tiene el mayor número de árboles, son 66 árboles, mientras que la categoría 6 solamente tiene 2 árboles. Entonces, esa es la interpretación que nosotros estamos realizando del diámetro, de la primera medición del diámetro en función a las categorías de forma de copa, que son 6 categorías. Bien, entonces ya hemos relacionado la medición, la variable cuantitativa diámetro de la primera medición con posición de copa y con forma de copa. Ahora lo que nos falta es relacionar esta medición del diámetro con la variable cualitativa infestación de lianas, ¿no? Entonces vamos a ir acá y vamos a hacer eso justamente, ¿no? Entonces vamos a tener acá, vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Entonces vamos a tener acá, bien, entonces estamos diciendo, a partir de nuestro data frame o de nuestra base de datos de bosque.bin, seleccionar la variable. Ahora, la variable cualitativa ya no va a ser forma de copa, va a ser infestación lianas. Entonces tenemos infestación lianas, ¿no? Infestación lianas. Y entonces tenemos diámetro, la primera medición en centímetros, ¿no? Va a ser la variable cuantitativa. Aquí, en la selección, no nos tenemos que olvidar, tiene que haber siempre una variable cualitativa, que es la primera, y después una variable cuantitativa, ¿no? Aquí tenemos solamente 2 variables cuantitativas en esta base de datos, que es el diámetro de la primera medición y el diámetro de la segunda medición. Y aquí dice agruparlos
en función a las categorías de forma de copa. Acá también es importante. Esto, cuando nosotros colocamos group by o agrupar en función a, esa tiene que ser también una variable cualitativa que tenga categorías, ¿no? Y luego dice presentar un resumen, ¿no? Un resumen de la media del diámetro de esta variable cuantitativa y el número de árboles, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que hacer agrupar, en este caso ya no en forma de copa, estamos aquí, nuestra variable cualitativa ahora es infestación lianas, entonces en función a las categorías de infestación lianas, ¿no? Infestación, entonces lianas, ahí tenemos. Bien, entonces ya tenemos eso en función de infestación de lianas y queremos que ahora nos dé la media, ¿no? La media y el número de individuos. Entonces vamos a hacer correr, número de árboles sería en este caso. Bien, entonces vamos a hacer correr nuevamente todo. Bien, vamos a colocar acá. Entonces vamos a seleccionar todo porque vamos a hacer correr de nuevo todo porque es la primera vez que estamos reanudando. Bien, entonces acá tenemos, a ver, la consola sigue trabajando. Bien, entonces tenemos acá, esta es nuestra salida, ¿no? Esta salida la podemos copiar. Ahora tenemos 8 categorías de infestación de lianas. No tenemos 5 como ocurre en posición de copa, tampoco tenemos 6 como ocurre en forma de copa, ¿no? Entonces vamos a tener eso y vamos entonces ahí colocar, ¿no? La interpretación, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver la interpretación. Bien, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos 9 categorías de infestación de lianas, ¿no? Tenemos 9 categorías de infestación de lianas. Bien. Entonces acá, ¿no? Nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Tenemos que interpretar. Entonces, fíjense, acá tenemos ahora, ¿cuál será el mayor diámetro? Aquí tenemos, fíjense, 85.6, ¿no? 85.6 ese es el mayor promedio, ¿no? El mayor promedio. Entonces, nosotros vamos a decir, ¿no? Acá, un poco haciendo lo mismo que hemos hecho en la anterior interpretación. Entonces decimos que se observa que el promedio mayor del diámetro corresponde a la categoría de infestación de lianas, ¿no? ¿Qué categoría sería entonces acá? No, 85.6 de la categoría infestación de lianas 7, con 85.6 centímetros. Entonces, los árboles más grandes están creciendo en la categoría de infestación de lianas 7, ¿no? En la categoría 7 de infestación de lianas. Entonces, y el menor, por eso decimos en contraste, el promedio menor corresponde, ¿no? Acá, a la categoría 1 con 23 centímetros. Corresponde entonces a la categoría de clase de copa 1, y aquí vamos a tener con 23 centímetros, ¿no? 23 centímetros. Entonces, esa sería el menor diámetro. Entonces, el menor diámetro está en la categoría, estamos en la categoría de infestación de lianas, es esto, de infestación de lianas. En la categoría, a ver, podemos poner también en la categoría 7, podríamos poner en la categoría 7 de infestación de lianas, mejor, está mucho mejor. Ese es el mayor. Entonces, observa que el promedio mayor del diámetro corresponde a la categoría 7 de infestación de lianas con 85.6 centímetros. En contraste, el promedio menor corresponde a la categoría 1
de infestación de lianas, ¿no? Con 23 centímetros, con 23 centímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahí, ¿no? Y decimos, por otro lado, ¿no? Aquí podemos colocar, por otro lado, la mayor abundancia corresponde, aquí fijémonos, a la categoría, a la categoría 1, la mayor abundancia. Entonces, la mayor abundancia corresponde a la categoría 1 de infestación de lianas, con 114 árboles, ¿no? Entonces, eso ya está ahí. En cambio, ¿no? Entonces, colocamos acá en cambio. La menor abundancia corresponde a la categoría 7, corresponde a la categoría 7 de infestación de lianas, ¿no? Con solo 2 árboles, Bien, entonces, eso es lo que estuviéramos, entonces, esa sería la interpretación de esa parte, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí en relación a las medias, tanto de posición de copa, de forma de copa y de infestación de lianas, pero solamente, por ejemplo, en este caso, con la medición del primer diámetro, ¿no? O mejor dicho, la medición, la primera medición del diámetro, ¿no? Porque tenemos acá dos mediciones, una medición en un tiempo T1 y otra medición en un tiempo T2. Acá estamos simplemente concentrándonos en la exploración de las mediciones en el tiempo T1, ¿no? En el tiempo 1. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en relación a infestación de lianas. Bien, acá una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros nos estamos haciendo summarize, quiere decir hacer un resumen estadístico, y le hemos puesto min. Min es una función de la media aritmética. Entonces, también podemos ir explorando, viendo en este caso ya no los promedios, ¿no? Sino la desviación estándar. Por ejemplo, hemos dicho que para caracterizar una variable cuantitativa tenemos que tener por lo menos una medida de tendencia central, que sería la media aritmética, y una medida de dispersión, que en este caso puede ser la desviación estándar. Entonces, vamos a colocar acá, ¿no? Acá vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar la medida de tendencia. Entonces, aquí vamos a tener, bueno, vamos a borrar antes esto de acá, ¿no? Y vamos a colocar entonces, en este caso, vamos a hacer este cálculo de la desviación estándar. De la desviación estándar. Bien, entonces eso vamos a colocar acá, y aquí vamos a colocar también es el cálculo de la media aritmética. A ver, vamos a colocar desde dónde viene eso, desde acá, justamente, cálculo, ¿no? Aquí tenemos que hacer cálculo de la media aritmética. De la media aritmética, entonces aquí vamos a tener eso. Entonces, el cálculo de la media aritmética, pero no es el único. Entonces, también vamos a tener, entonces, el cálculo, habíamos dicho acá, ¿no? El cálculo de la desviación estándar. Entonces, vamos a poner ahí. Bien, ¿qué es lo que va a cambiar? Entonces, ahora voy a decir lo mismo. Quiero que de mi base de datos, de mi data frame bosque.bin, seleccionar la variable cualitativa posición de copa y la variable cuantitativa la primera medición del diámetro, y luego agruparlos por posición de copa, ¿no? Eso no va a cambiar tampoco, y a su vez hacer un resumen
pero en este caso era un resumen de la media. Ahora vamos a hacer un resumen de la desviación estándar de la variable diámetro. Entonces acá, esto lo vamos a cambiar, ya no va a ser la media, va a ser desviación estándar y eso es con la función SD, ¿no? Entonces hacemos correr, entonces ahora hemos cambiado, ahora estamos hablando de la desviación estándar. ¿En cuál de las categorías se tiene mayor variabilidad y en cuál de estas categorías de posición de copa se tiene una menor variabilidad, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Entonces vamos a trasladar acá la salida para poder interpretar. Entonces agarramos acá y lo vamos a entonces colocar ahí. Bien, vamos a interpretar. Bien, entonces ahí tenemos la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3, la categoría 4, la categoría 5, ¿no? Bien, entonces hacemos cálculo de la desviación estándar, ¿no? Bien, entonces ahí lo que nosotros tenemos es la desviación estándar, ¿no? Fíjense acá, tenemos las desviaciones estándares y podemos ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a hacer un poco analogía con lo que hemos hecho acá, pero lo vamos a acomodar eso a la desviación estándar ahora. Entonces vamos a decir, se observa, ¿no? Acá podemos hacer eso. Se observa acá que la mayor desviación estándar, ¿no? Corresponde que se observa que la mayor desviación estándar del diámetro corresponde a la categoría. Entonces, ¿en qué categoría está entonces la mayor desviación estándar 36.1? Está entonces en la categoría 1. Entonces, acá vamos a colocar la mayor desviación, está en la categoría 1, ¿no? En la categoría 1, en este caso, de posición de copa. Entonces, colocamos acá posición de copa, ¿no? De posición de copa. Entonces, categoría 1 de posición de copa, ¿no? Con 36.1 centímetros, 31.6 centímetros, ¿no? Entonces, la categoría de posición de copa, en contraste, entonces podemos decir, en contraste, la menor desviación estándar, en contraste, la menor desviación estándar, ¿no? En contraste, la menor desviación estándar, fíjense acá está 6.66, es la menor, corresponde a la categoría 4, a la categoría 4 de posición de copa, corresponde a la categoría 4 de posición de copa con, entonces acá vamos a colocar, con cuántos centímetros de desviación estándar, que es la menor entonces 6.66 centímetros, ¿no? Eso significa entonces que en la categoría 1, ¿no? En la categoría 1 hay mayor variabilidad, mientras que en la categoría 4 existe una menor variabilidad. Eso significa que entonces que en la categoría 4 los diámetros casi son similares, ¿no? Tienen una menor variación, apenas de 6.66 centímetros. En cambio, en la categoría 1, esta variabilidad, esta desviación estándar es de 36.1 centímetros, lo cual representa la mayor variabilidad, ¿no? Entonces, acá en contraste hemos dicho la menor desviación estándar corresponde a la categoría 4, con de posición de copa con 6.66 centímetros. Está muy bien eso ahí. Por otro lado, entonces colocamos, por otro lado,
la mayor abundancia corresponde, en este caso, a la categoría 2, a la categoría 2, la categoría 2 de posición de copa, de posición de copa, ¿no? A la categoría entonces 2 de posición de copa, ¿no? Con 58 árboles, con 58 árboles, con 58 árboles. Bien, coma. En cambio, la abundancia, menor abundancia corresponde, en cambio, la menor abundancia corresponde, ¿no? En cambio, la menor abundancia corresponde a la categoría, corresponde a la categoría 5 de posición de copa, con solo 9 árboles. En realidad esto de la abundancia ya está interpretado en la anterior. En realidad solamente era de interpretar lo que corresponde a desviación estándar, porque eso no va a cambiar el número de árboles que está en cada una de las categorías de posición de copa, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir? Lo más importante acá, bueno, vamos a borrarlo antes de esto. Lo que queremos decir es lo fundamental, que esta partecita que nosotros tenemos ahí lo podemos cambiar. Eso podemos decir que nos calcule la media aritmética con min, la desviación estándar con SD, la mediana con median o la varianza con var, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es cambiar la medida de tendencia central que nosotros queremos calcular para hacer el resumen estadístico para cada una de las categorías, ¿no? De la variable cualitativa, que en este caso es posición de copa, ¿no? Bien, entonces ya sabemos en cuál categoría hay mayor uniformidad de la medición del diámetro y en qué categoría hay una mayor variabilidad, ¿no? Entonces tenemos una mayor variabilidad en la categoría 1, porque tenemos una desviación estándar de 36.1. En cambio, en la categoría 4 de posición de copa solamente tenemos una desviación estándar de 6.66, ¿no? Centímetros, ¿no? Bien, si nosotros quisiéramos adicionar algo más acá, podríamos decir el coeficiente de variación, Por ejemplo, estamos hablando acá el coeficiente de variación, por ejemplo, ¿no? De la posición de copa 1, ¿no? Entonces, y aquí vamos a tener entonces el coeficiente de variación de posición de copa 2, ¿no? Podemos tener también el coeficiente de variación de posición de copa 3, el coeficiente de variación de posición de copa 4, y finalmente el coeficiente de variación de posición de copa 5, ¿no? Entonces, podemos calcular también esos valores del coeficiente de variación. Entonces, podemos decir en el primer caso, para la categoría 1, aquí tenemos, va a ser, el valor va a ser 36.1 dividido, entonces, ahora para la categoría 1 tenemos que ver acá, ¿cuánto tiene? Tiene 23 de promedio. Entonces tenemos 23 de promedio, 23, y eso multiplicado por 100, ¿no? Ahora, para la segunda clase tenemos una desviación de 17.3, entonces tenemos 17.3 centímetros dividido entre el promedio para la clase 2. Pero estamos hablando, no nos olvidemos, estamos hablando de posición de la media aritmética, entonces eso también tenemos que ver bien. Entonces, aquí tenemos la desviación. Vamos a nuevamente ver cuánto está posición de copa. Para la categoría 1 es 50.9. Entonces, podemos copiar eso acá, eso.
vamos a copiar para no cometer errores. Entonces vamos a copiar posición de copa, tenemos los promedios, eso podemos copiar provisionalmente aquí. Y aquí tenemos para posición de copa las desviaciones estándares. Entonces vamos a tener esto, tenemos que cambiar. Esto no es 36.1, esto es 50.9. 50.9. En el otro caso tenemos 17.3, eso está bien, y aquí el promedio es 30.4, entonces vamos a tener 30.4, ¿no? Y esto multiplicado por 100, ¿no? Luego tenemos acá, luego vamos a tener coeficiente de variación de posición de copa 3, entonces aquí tenemos 23 puntos, esa es la media, y nuestra desviación estándar, entonces, ¿cuánto sería acá? Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ver, tenemos desviación estándar 36, a ver, vamos a hacer 36, si esto está mal, aquí tiene que ser 36.1, esa es la desviación estándar. Bien, primeramente, para que no nos equivoquemos, vamos a colocar todas las desviaciones estándares, entonces acá, para 1 es 36.1, para 2 es 17.3, para 3 es 10.7, entonces vamos a colocar primeramente 10.7 dividido, para 4 es 6.66, 6.66, y para la 5 es 10.9, entonces aquí vamos a tener 10.9, bien. Ahora, dividido entre cuánto tiene que ser, ahora vamos a ver acá. Por ejemplo, acá tiene que ir, ¿no? La media de la posición de copa 1 es 50.9. Entonces, acá vamos a colocar 50.9, ¿no? De la segunda es 30.4, eso está bien. De la tercera es 23.7, 23.7, ¿no? Y esto aquí por 100. De la siguiente tenemos 17.7, entonces vamos a tener 17.7 y eso multiplicado por 100. La siguiente vamos a tener 16, una media de 16. Entonces acá colocamos 16 y vamos a entonces multiplicar eso por 100. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer correr, ahora vamos a verificar una vez más si no hemos cometido 50.9, 30.4, 23.7, 25.7 y 16. Está muy bien ahí. Entonces, ahora lo borramos esto. Bien, ahora vamos a colocar acá punto y coma, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación de posición de copa 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos coeficiente de variación de posición de copa 2. Luego tenemos entonces acá coeficiente de variación de posición de copa 3, ¿no? Pero aquí nos estamos olvidando este 1, tiene que haber acá. Esto es punto 1, punto 2, punto 3, ¿no? Entonces vamos a tener coeficiente de variación, posición de copa punto 4, ¿no? Tenemos ahora entonces coeficiente de variación, posición de copa 5, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, esto hacemos correr. Bien, y aquí tenemos, entonces, para el primero, tenemos entonces para el primero un coeficiente de variación de 70.9%, ¿no? En el siguiente tenemos para la segunda posición, categoría de posición de copa, tenemos 56.9. Aquí tenemos 56.9%. En la tercera tenemos 45.1. 45.1%, ¿no? En la siguiente tenemos, 37.6. 37.6%. En la siguiente vamos a tener 68.1. 68.1%. Bien. Entonces ya tenemos todo eso. Ahora aquí también podemos interpretar, ¿no? Siempre con los valores mayores. ¿Cuál será el valor mayor? Indudablemente 70.9.
¿no? Entonces decimos, el mayor coeficiente, de variación corresponde a la categoría 1 de posición de copa, la categoría 1 de posición de copa, con el mayor coeficiente de variación corresponde a la categoría 1 de posición de copa con 70.9%, mientras que el menor coeficiente de variación, ¿no? Corresponde, entonces podemos colocar directamente acá, corresponde a la categoría, ¿no? Entonces aquí podemos ver a la categoría 37, a la categoría 4, de posición de copa, ¿no? A la categoría 4 de posición de copa, con 37.6%, ¿no? Entonces, ese es el mayor y ese es el menor. Entonces, aquí también hemos visto claramente en qué posición de copa hay mayor variabilidad de la primera medición del diámetro. Vemos que hay una mayor variabilidad en la categoría 1 de posición de copa y una menor variabilidad en la categoría 4 de posición de copa. Bien, entonces, de esta manera, nosotros podemos ir calculando lo mismo, pero para diferentes relaciones. Entonces, hemos visto estos que es para posición de copa, y lo mismo puedo hacer para forma de copa, calcular, ya tengo calculado las medias por forma de copa, pero podemos calcular las desviaciones estándares por forma de copa, por las categorías de forma de copa, y luego hacer el cálculo de los coeficientes de variación. En este caso sería coeficiente de variación para forma de copa 1, coeficiente de variación para forma de copa 2, hasta el coeficiente de variación para forma de copa 6, porque en forma de copa tenemos 6 categorías. Y lo mismo se puede hacer para la variable cualitativa, infestación de lianas, en función a la primera medición. O se puede hacer todo lo que hemos hecho en base a la variable cuantitativa de la segunda medición. Entonces, si estamos profundizando más en la exploración de los datos que nosotros tenemos. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.